apply it. Yeah, Jim Shapin was another advocate for that. Jim Shapin's arguably the greatest Moeller. Yeah, this is the shit, man. We're happy with it. And so what Sí, record esto es lo would that que be? estamos haciendo. That would be 1984. So it was 1984. That's the record where you feel like you finally arrived at the sound that you were searching for. 1984 y el álbum titulado con ese mismo año fue donde dice Alex Van Halen que And then you went to alcanzaron Simmons, Tom's, the next ese record. mayor de los Yeah, there was a niveles. very, that was only, again, Y está ahí Simmons siendo was, entrevistado por Nico was a big McBrain de Bill Iron Bruford Maiden, fan. efectivamente. And not in the sound itself, but in the fact that he was so unique. When Porque you heard además him dice play, que you knew it was el álbum him. 1984 no era So, por el that's the sonido en takeaway sí, was, sino porque and it sí se also make convirtió things en algo easier to único. record in the studio because it's a direct line. Yeah. You don't have to do sound Es una check. You línea don't have to- directa, You don't have dice. to worry about anything. So all those elements, a lot of the stuff Todos came esos about because of elementos. necessity. And some of it worked out really well, and some of it, you Y know, de could have todos been los better, but accesorios, I think it was ¿no? better Musicales, that we arreglos kind que of winged it traían en mente and y que came los out with something aplicaron. of a, what you call it, an improvisation of what normally would Era have been una done. improvisación And that's, I think, was the a lo color and que texture también and what I think se they les would unió now en toda esa call it etapa the de beauty composición of de a ese certain álbum. sound. Yeah. Well, sometimes they can sound as well Donde as they viene should. la de Jump, Absolutely. donde viene la de Hot for My the Teacher. story, when I first went to NASA to record Peace of Mind with Maiden in 83. Dice que cuando I remember Nico McBrain, que Martin cuando Birch fueron a sitting la me isla de down, he said, Nassau "Right, a grabar el Peace I of Mind, used in the studio, I used a concert Tom setup, you know, 9 tom toms. pues And my estuvieron mates would go in. usando Yeah, my normal una gran parte de configuration, ese estudio but I localizado had ahí. a Supraphonic 6.5 Ludwig snare with a 42 strand on it. We were messing around getting out, Y you know, que getting además sound él check. estuvo probando Talk varios on, tipos de tarolas. keep going, you know, move on, yardy dardy. And I sat in the control room and he turned around and he said to me, okay, he said, what's your favourite snare drum sound? Y dice And I cómo le said, gustaría más el I said, I sonido want a de bit la of Van tarola, Halen, ¿no? Para la Mr. grabación. Alex, and I want a bit of Mr. Bonham. That's my favourite snare Y, drum sound of y all. les dijo en aquel momento, And pues el sonido que estoy buscando es algo que suene Because como siempre you ha tenido hadn't quite got there yet viniendo yourself, sonando la but tarola at de the Alex end Van of the Halen. day, your snare drum No was solamente just, tu and tarola, today it is still very like John's sound. You know, como when un you, sonido tipo you can John. take just to play the drums on their own, you go, that's Bonham. That's his snare drum. Dice también That's porque the hay sound. muchas Now, I know cosas it o changed peculiaridades, occasionally ¿no? from En one el album to sonido que another, se but puede ver the basic sound muy that you similar had al sonido back que in tenía 83 John for Bonham me, that was de Led that was Zeppelin. your snare drum sound. And I think I said to you at one time, can I have one of your snare drums that you got? Y your entonces las signature estuve on? tentado de And by the way, pedirte, You know, ¿no? it was Prestado ingrained directamente very una de tus tarolas. To Ed and me, that the sound itself should be, that's your soul, if you want to call it. Dice, pues es que sí, el sonido que aplicas, como afinas la batería o cualquier instrumento, pues va vestida parte de tu alma, ¿no? De tu espíritu. Todo también basado en el contexto, ¿no? De cómo el grupo entonces va a elaborar la grabación. Pero pues siempre es una búsqueda para estar viendo cuál es realmente el sonido con el que te vas a enganchar, el que realmente encuentres apropiado. Ahí además recordemos que en aquel entonces pues apenas estaba despegando aspectos, asuntos como MTV, no existía obviamente el internet, no existían las redes sociales. Y había una banda que estaba viendo para Grand Funk Railroad. Y además vi a ese baterista que como que estaba martillando la tarola y eso a mí me interesó de sobremanera. Y hay que tener una emoción natural que te enganche y con la que pienses tú que ese es el sonido que realmente te está realzando mayormente el espíritu como músico. Y vaya que sí, vaya que sí. Y pues ese es uno de los grandes venenos, ¿no? Vamos a ponerlo así, de hace 7 años, 10 años para acá. El hecho de la aplicación de la inteligencia artificial y de que tanta gente
se esté apoyando tanto en los ampliadores y cuestiones que son artificiales, que puedes lograr que algo suene, sí, agradable o como vienes buscando, pero esa entrega en el espíritu únicamente se puede realizar y lograr cuando realmente tú tocas el instrumento, cuando tú realmente cantas y entonadamente con tu voz, y no andas aplicando ese tipo de cuestiones, ni siquiera el iTunes, ¿no? Ese elementito en el estudio que han venido metiendo tantos vocalistas, tanto hombres como mujeres, para grabarse. Eso automáticamente el oído, si lo tienes ya educado, vas a reconocer automáticamente cuando alguien realmente está virtiendo un talento verdadero o no. Y les traigo esta parte porque es una entrevista que acaba de salir apenas el día de hoy, amigos, amigas, y efectivamente la noticia, saludándoles y agradeciéndoles que vengan a informarse nuevamente a TES Noticias, nuevamente para desearles todo lo mejor en este 2026 y cómo se hacen las cosas en un año mucho mejor, haciendo lo mejor posible, superándose, tratando bien y con respeto y valorando a los demás, ¿no? Y a uno mismo, si no, bueno, aquí vemos a Steve Lukather, ¿no? Precisamente el guitarrista de Toto, esta banda tan legendaria que además también se estuvo presentando en Latinoamérica en la recta final de 2025, y nuevamente ahí a la izquierda a Alex Van Halen, ¿no? Y sus lentes oscuros ahí en la entrevista que también se han hecho legendarios porque siempre se los ha puesto desde siempre, ¿no? Los lentes oscuros. Ellos están haciendo y captando este tipo de situación en la cual se les está ofreciendo, porque lo invitó Alex Van Halen a Steve Lukather para que pudieran estar escuchando de las tantas cosas que tienen obviamente grabadas en demos, como se les denomina, de tantos pues melodías, cosas estructuradas que dejó su hermano Eddie Van Halen, ¿no? Que muriera el 6 de octubre del 2020, uno de los mayores guitarristas que también partió plaza con su gran talento y la manera tan virtuosa, ¿no? De manejar la guitarra, y hasta se conseguía un taladro donde le ponía ahí una plumilla en la punta para, ¿no? Siempre estaban experimentando al tope y siempre buscando que Van Halen sonara bastante bien, y obviamente que en todos sus álbumes así lo lograron. Y tenían un sonido bastante distintivo. Es muy difícil que alguien no se pueda fijar en los primeros 20 segundos de cualquier tema que no pueda atinarle que es Van Halen, ¿no? Necesitarías estar muy alejado para no reconocerlo. Entonces, dice que Alex Van Halen está oficialmente de regreso, miren, así lo dicen también los medios, y está anunciando este nuevo álbum con el guitarrista de Toto, Steve Lukather, para que vean que esto no es nada más un aspecto de TV novelas y de chismecito, y que sería bastante bueno, porque además, sí, a Alex Van Halen le pegó mucho, muy duro la muerte de Eddie, ¿no? Que también se puede decir que se presentó de manera súbita, ¿no? Él no estuvo teniendo algún tipo de enfermedad crónica o algo que se pudiera haber presentado, que se supiera que tuviera problemas en su salud con años anteriores. Fue en una cuestión de meses, ¿no? De que Eddie Van Halen se nos fue. Entonces, esto es importante porque además en otro medio, y obviamente hay que estar que también anuncia de esto en otro canal de YouTube. Hay personas que dicen que este nuevo álbum, si se realiza, va a ser definitivamente instrumental, a menos de que sí encuentren a un vocalista con el cual estén muy a gusto, ¿no? Dice otra persona que ha estado siguiendo esta historia de manera muy cuidadosa, y él lo que está entendiendo es que Alex Van Halen está invitando a Steve Lukather, a estar escuchando una bola de ideas que tienen grabadas en los demos que dejó grabadas con Eddie Van Halen. Con este material, Lukather y Alex Van Halen pueden estar entonces haciendo arreglos
y completar, ¿no?, la composición, la escritura de estos temas. Lukather está probablemente siendo el mejor guitarrista en este caso para Alex Van Halen y poder realizar un trabajo bastante honorable, ¿no?, para todo lo que dejó en esos riffs Eddie Van Halen. ¿Cómo se podría llamar la banda? ¿Cómo cantarán? ¿Qué tipo de género estarán abordando para tocar y grabar estos temas? Pues eso no importa. Estos músicos, vaya que han hecho también mucha historia en la música, ¿no? Y son bastante conocidos y obviamente pues sería también muy grato, también por las muertes que acaban de suceder en el 2025, que Alex Van Halen pues va a llegar también a ponernos un bálsamo, ¿no? De decir, él que ya había aventado completamente el arpa, de que no quería saber nada de la música, que obviamente sí se reunieron nuevamente con Wolfgang, el hijo de Eddie Van Halen, en la guitarra, y con David Lee Roth, ¿no?, el vocalista original de Van Halen. Se habían reunido y habían grabado un disco en vivo, pero como que las cosas espiritualmente, sentimentalmente hablando para Alex Van Halen, pues se habían quedado en un aspecto bastante deteriorado, y esto que vuelve a demostrar que volvió a retomar fuerza y energía para entonces darle un cerrojo a su carrera musical como es debido, pues es muy importante. Y si hay alguien como Steve Lukather, que lo vaya a apoyar y vaya a estar a su lado, claro que por supuesto que esto va a servir, y mucho, muy bien, ¿no? Siempre fue un baterista muy respetado, Alex Van Halen. Desde finales de los 70s, donde sale el primer álbum de Van Halen, descubiertos también por Gene Simmons, que él les abrió las puertas, les sirvió de palanca para que pudiera Van Halen comenzar a encontrar ese camino y esas puertas abiertas para que pudieran grabar su primer álbum. Vaya que dio excelentes resultados, y a mí Van Halen también, desde entonces que los conocí, siempre fue un grupo que me llamó poderosamente la atención. Los conocí con el Diver Down, que es su tercer álbum, luego escuché el segundo, el de Woman and Children First, después el primero, el de Van Halen, así en ese orden, y me acuerdo bastante bien. ¿Cómo ven ustedes, amigos, amigas? ¿Qué les parece esto de la reaparición de Alex Van Halen y que se pueda lograr grabar este álbum con Steve Lukather de Toto? A mí me parece muy interesante. Que ustedes y los suyos estén lo mejor posible. Por aquí nos vemos a la siguiente y hasta la próxima. Retire everything in the fires. So let's keep them in mind. This is a great honor. This is well deserved. You have inspired millions and millions of drummers for decades, and the readers have spoken on how important your inspiration has been to their lives and career, both you and Nico, because you're both Hall of Fame winners. There are not even 50 Hall of Fame winners in the history